Eh, vale, perfecto. Muchas gracias, Andrei, por iniciar la grabación. Y bueno, muy buenas noches a todas y todos. Hoy estamos muy contentos desde AsoHost porque hemos creado una gran alianza para desarrollar este webinar que tiene como nombre Actuaciones Policivas en Viviendas Turísticas, Alcances y Límites. Y nuestro gran aliado en la noche de hoy y de muchos otros escenarios que vamos a desarrollar, contenidos de alto valor, es perdón, Pinilla, González y Prieto, abogados. Una compañía, una firma de abogados que lleva más de 30 años en el sector. ¿Sí? Y su equipo específicamente se encarga de la defensa en todos los procesos policivos que se adelantan en contra de los clientes y proyectos relacionados con vivienda turísticas, con desarrollos inmobiliarios enfocados a las viviendas turísticas o a las rentas cortas y vacacionales, como es la denominación internacional. Hoy tenemos el privilegio de compartir este espacio con Laura Mesa, quien es asociada y hace parte del sector inmobiliario de PGP, y a César González, asociado, que se encarga de toda la parte penal de PGP. Les doy la palabra a ellos para que se presenten mucho mejor y muchas gracias, César, eh, y muchas gracias, Laura, por participar de este espacio y de esta gran alianza para transmitir información y contenido de valor para toda esta gran comunidad de los prestadores de servicios turísticos que desarrollan vivienda turística. Bueno, buenas noches a todos. Estamos acá felices con César por parte de Pinilla González y Prieto para poderles compartir un poco de nuestra experiencia, más que del conocimiento como tal y la experticia, así es de contarles cómo nos va en el diario vivir en los procesos que llevamos a cabo, en los trámites de licenciamiento y en toda nuestro diario vivir acá en la firma que nosotros nos encargamos de todo lo relacionado no solo con acciones y actuaciones urbanísticas, sino todas las ramas del derecho. Mi nombre es Laura Mesa, yo soy directora del equipo de Derecho Inmobiliario y pues César sigue. Bueno, muchas gracias primero, Juan Camilo, por esta invitación. Para nosotros es un honor poder estar esta noche acompañándolos en esta charla. Eh, Efectivamente, como lo mencionabas, Juan Camilo, mi nombre es César González, asociado de la firma Pinilla González y Prieto, una firma que pues es muy reconocida en el sector urbanístico, en el sector inmobiliario, pero la gran virtud de nuestra firma es el carácter interdisciplinario. Manejamos todas las ramas del derecho, o una amplísima gama de la interdisciplinariedad del derecho. Y ahí radica la importancia. Entonces, lo que les vamos a contar, se los vamos a contar desde esa óptica de poder ver las cosas de manera integral. Como dicen por ahí, tomar la fotografía del paisaje y no la fotografía del objeto. Y en ese sentido, digamos que el derecho reviste una gran importancia en el sentido de poder enfrentar cada uno de los procesos judiciales, los procesos administrativos, los procesos policivos, los procesos sancionatorios, con esa experticia de todos los abogados que conformamos esta firma que desde ya pues está a disposición de todos ustedes. Vale, muchísimas gracias, César y Laura, por esa presentación tan importante. Pero para dar introducción ya a nuestro evento, yo quiero hablarles un poco de, de nuestra industria, ¿no? Nuestra industria a nivel nacional, pues la denominación normativa es vivienda turística, pero esta industria a nivel internacional es la industria de las rentas cortas y vacacionales. Es una industria con un crecimiento impresionante. Nada más para ello les voy a mostrar algo de cifras de Estados Unidos, ¿sí? Esta industria en Estados Unidos, eh, de cara al mes de julio, al mes de julio del 2023, vendió 25 millones de noches en julio del 2023, hace un año. Es decir, es una cifra bastante interesante y el crecimiento que viene teniendo de cara al 2024 es bastante representativo.
En Estados Unidos se cuenta en la actualidad con 1,64 millones de anuncios de rentas cortas y vacacionales. Plataformas como Booking tiene 80 millones de descargas de su app al año de cara al 2022 y ha generado de cara al 2022 $17.000 millones en ingresos. Sí, es una suma muy importante, eso nos muestra la relevancia y la magnitud de esta industria en el contexto internacional. Airbnb en el 2023 tuvo 52 millones de descargas, ¿sí? Y Colombia es el tercer país con mayor número de ganancias de esta industria a nivel Latinoamérica. Es decir, claramente sí como país tenemos un espacio muy especial en nuestro continente, en Latinoamérica, en torno a este negocio. ¿Sí? Tuvimos un incremento de la industria, ¿sí? Y de esas ganancias de 2022 a 2023 del Mm. 19,6%, es decir, un incremento bastante amplio. Entonces, poniéndolos como, abriendo este contexto, quiero contarles un poco de cómo se va a desarrollar, lo cual va a ser la dinámica de este webinar, ¿sí? Entonces, vamos a partir de un caso hipotético y en este caso vamos a analizar o vamos a incluir una serie de problemáticas en materia de actuaciones policivas que se desarrollan en proyectos de vivienda turística, ¿sí? Vamos a estar desarrollando unas preguntas que acá nuestros expertos nos las van a resolver y vamos a ver cuáles son los alcances y los límites y cómo se debe actuar en torno a estas situaciones. Entonces, no siendo más, iniciamos con nuestra introducción y con este caso que vamos a dar como ejemplificando este tipo de situaciones, ¿no? Listo, Juan Camilo. Entonces, la aclaración es que, de acuerdo, tomamos un caso hipotético que nos ha pasado en la vida real y que les puede pasar a ustedes. ¿Y por qué? Para no centrarnos solo en la norma, porque eso ustedes ya lo conocen, ustedes vienen desarrollando proyectos de vivienda turística, pero solo vamos a puntualizar unos aspectos para de ahí surgir al caso y poder empezar a solucionarlo. Entonces, lo primero y que todos lo tenemos claro es que el uso de vivienda turística es un uso residencial, no es un uso comercial, y nosotros, para poder determinar que un inmueble tiene autorizado ese uso, tenemos que mirar el POD, cómo lo contempla, y nuestra licencia que tenga ese uso residencial. Residencial, turístico o vivienda turística, pero que sea residencial. Sobre esa base, nosotros vamos a estar tranquilos o seguros bajo un margen de seguridad jurídica cuando se expida la licencia, cuando se otorgue y previo conocimiento tanto de la norma nacional en materia de turismo como de el plan de ordenamiento, las disposiciones específicas para el municipio o el distrito y que la licencia está debidamente otorgada. Con base en eso, bueno, iba a hacer otro paréntesis y es, si ya el inmueble también hace parte de un edificio que está sometido al régimen de propiedad horizontal, también tendremos que chequear la autorización específica en el reglamento de propiedad horizontal y los demás requisitos que pues ustedes conocen como el Registro Nacional de Turismo. Pero ya vamos a partir de que nosotros tenemos todo check y que estamos en un uso de residencia, en un uso residencial y está aprobado. Entonces, les voy a contar cuáles son el caso que tenemos para ustedes. Hay un edificio que está regido bajo el régimen de propiedad horizontal y en su totalidad se dedica a la vivienda turística o está destinado a la vivienda turística. Lo opera un, valga la redundancia, operador de vivienda turística. Viene hace muchos años, tiene toda la experiencia y en su totalidad tiene esta destinación. Resulta que tiene, y está en la ciudad de Bogotá. Tienen una terraza común para que comparten todas las diferentes unidades privadas y en esa terraza se la pasan haciendo fiestas. Y las fiestas van hasta el otro día y a veces duran hasta las 11 de la mañana y entre semana. Entonces resulta que es en una zona donde los vecinos colindantes son edificios residenciales, si los podemos llamar normales, no de vivienda turística. Entonces el vecino de la vivienda residencial normal pues ya le parece que la fiesta está muy ruidosa y llama a la policía y le dice, mire, son las 11 de la mañana, esa gente sigue haciendo ruido, entonces por favor haga algo. Llega la policía y golpea o timbra en el edificio de nuestra vivienda turística y pide que por favor le aporten o le muestren o le entreguen
donde está la licencia que dice que tiene uso turístico o de centro vacacional, porque le han informado que ahí eso solo se la pasan turistas. Que le aporte el Registro Nacional de Turismo, que le aporte el certificado de la Secretaría de Salud y que si no le aporta todo eso, pues que va a tener consecuencias. Quien está atendiendo la diligencia es un vigilante. Y él dice, pues yo no tengo información al respecto, no está el señor encargado, no está el administrador, déjeme un momento. Y el uniformado, que es la persona que llega a requerir esa información, es un uniformado de la policía, le dice, no, pues entonces eso significa que usted no tiene licencia, que usted no tiene el uso y le va a sellar. Entonces va, sube, le dice a los huéspedes que por favor bajen, bueno, ingresa y que ya no pueden seguir ahí en su fiesta y adicionalmente le pone un sello. Esa es una situación. Entonces, con base en eso es que vamos a generar una serie de preguntas para ver cómo nos va. Está muy, muy bueno el ejemplo porque abarca, creo que, un montón de situaciones que efectivamente se presentan y creo que muchas de las personas conectadas empiezan a tener afinidad con este ejemplo que vamos a plantear. Bueno, pues entonces iniciemos con la primera pregunta. Y bueno, basándonos en este caso, ¿sí? ¿Qué tipo de autoridad puede llegar a requerir o al operador o al administrador de vivienda turística o a la propiedad horizontal respecto a la actividad que se desarrolla de vivienda turística en un inmueble o en una copropiedad? ¿Sí? ¿Qué? Bueno, Vale. a ver, pues Juan Camilo, como digamos el caso que nos presenta Laura es un caso que reviste varias circunstancias, varias situaciones, pero si lo vemos, todas esas circunstancias están revestidas de un elemento, de un ingrediente en común, de un ingrediente fundamental, que es la convivencia. Entonces, por tratarse de la convivencia, y por eso, digamos que esta charla está enfocada no en los procesos judiciales, que sería motivo de otra charla. Aquí estamos hablando específicamente de lo que tiene que ver con la convivencia, pues tenemos que remitirnos a la norma que establece o que regula la convivencia en Colombia, que no es muy vieja. Anteriormente, esas normas estaban reguladas de manera local, eran las autoridades locales las encargadas de emitir los decretos y las normas, los acuerdos municipales que determinaban, digamos, las normas de convivencia. Pero desde el año 2016 tenemos un código que se llama el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que es la Ley 1801 del 2016, y ahí está regulado precisamente cuáles son esas autoridades que pueden llegar a un inmueble o en cualquier circunstancia a requerirnos. Entonces ahí tenemos que hacer una diferenciación entre qué es lo que van a requerir. La pregunta es, ¿qué autoridad puede llegar a requerir? Depende. La respuesta es depende. Depende de qué es lo que van a llegar a requerir. Van a llegar a timbrar, a golpear la puerta, etcétera. Entonces, de ahí tenemos que en nuestro código, pues establece quiénes son las autoridades de policía. Y encontramos que, por ejemplo, los gobernadores, los alcaldes, son autoridades de policía, pues porque normalmente cuando nosotros hablamos de autoridad de policía tendemos a pensar en el uniformado motorizado, el del CAI, el de la estación, que va a requerirnos, que puede hacernos la requisa, etcétera, pero resulta que no, que las autoridades de policía son muchas otras. Entonces, por ejemplo, los alcaldes pueden desplegar funciones de policía de manera a través de sus subordinados, o sea, a través de sus dependencias. Entonces, por eso tienen una secretaría de ambiente, tienen una secretaría de salud, tienen unas dependencias de control urbano. Todas esas son autoridades de policía que pueden llegar a requerir determinada circunstancia. Como el tema es tan complejo, pues tendríamos que empezar a pensar qué es lo que esa autoridad tendría que, o qué es lo que van a llegar a requerir para poder saber qué autoridad debería intervenir. Claro, perfecto. Y ahí pues abres la puerta precisamente a una inquietud y es que estas autoridades, ¿qué pueden hacer, no? Hasta dónde son los alcances de su acción en una situación como el ejemplo planteado por Laura. Claro, entonces, efectivamente.
Por eso decía, depende de qué es lo que van a requerir. Pues hombre, si el vecino fue el que llamó, marcó quizá el 123 y entonces dijo, oiga, aquí estos señores están haciendo mucho ruido y entonces pues llevan ya 2 días y no pagan la música, etcétera. Pues en estos casos, digamos que tenemos que tener en cuenta que todos los ciudadanos tenemos unos derechos que están consagrados en la Constitución Nacional. Pero esos derechos tienen unos límites. ¿Cuál es el límite de ese derecho? Donde empieza el límite del otro ciudadano. Para eso están las autoridades de policía, para determinar cuándo el ejercicio de mis derechos está transgrediendo el ejercicio de los derechos de los demás. Y hasta ahí son nuestros derechos y obligaciones. Pero las autoridades, de acuerdo con lo que establece el artículo 6 de la Constitución, son responsables por eso, pero también por la extralimitación de las funciones o por la omisión en sus funciones. Entonces, de allí que, eh, como decía, digamos, dependiendo de qué es lo que puede llegar a ser cada autoridad de policía, entonces nuestro mismo código nos establece cuáles son, el código de policía nos establece cuáles son esas labores, esas funciones, esas potestades que tienen las autoridades de policía. Y aquí tenemos que hacer una diferenciación, Juan, en algo que ha mencionado la Corte Constitucional, que es la diferenciación entre los espacios privados, semiprivados y públicos. Hay una gran diferenciación entre estos espacios porque de la denominación de esos espacios va a depender hasta dónde puede llegar la autoridad de policía. Entonces pongo el ejemplo clarísimo. Mi residencia es un espacio netamente privado. Como estamos hablando de eh, viviendas turísticas o de establecimientos que prestan el servicio turístico, pues aquí tenemos que diferenciar entre lo que sería, por ejemplo, un hotel y lo que es por ejemplo, el apartamento que se renta para fines turísticos a través de una plataforma, cualquiera que sea. Yo soy dueño de un apartamento y lo rento para fines turísticos. Ese apartamento, aunque esté rentado para fines turísticos, es netamente privado, tal cual como es mi casa. Ahora, los establecimientos de comercio, ha dicho la Corte, son establecimientos, entendiendo los límites de la policía, lo que ha denominado la Corte como semiprivado. ¿Por qué? Porque el establecimiento de comercio pertenece a alguien. Puede ser a una sociedad, una persona jurídica, una persona natural, pero pertenece a alguien. Es privado. Pero ese privado decide abrir las puertas al público, decide ponerlo a disposición del público. A partir de ese momento, pues esto se convierte en semipúblico o en semiprivado. ¿Por qué razón? Porque a pesar de ser privado, lo pongo al servicio, presta un servicio para el público. Entonces, en el caso del hotel, por ejemplo, las áreas comunes, la recepción del hotel, etcétera, se convierte en un espacio público. Entonces, la policía puede ingresar a la recepción, claro que puede ingresar a la recepción. ¿Puede hacer un requerimiento en la recepción? Claro que lo puede hacer. Lo puede hacer en un edificio sometido a propiedad horizontal, aunque todos sus apartamentos presten servicio turístico. No, no lo puede hacer. Ahí ya no puede hacer ese requerimiento. No puede entrar ni siquiera a la recepción, porque la recepción es un bien común de la copropiedad. Es decir, ¿quiénes son propietarios de eso? Pues son propietarios todos los copropietarios. Y ellos no han puesto al servicio del público ni siquiera la recepción. Quizá ni siquiera el gimnasio, porque el gimnasio es para uso de los propietarios de las unidades residenciales. Que pueda hacer uso de él, de ese gimnasio, un turista, una persona que está ahí en calidad de contratante de los servicios turísticos, pues es muy distinto, pero no deja de tener un carácter netamente privado. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si nos están diciendo están haciendo mucho ruido y se trata de una propiedad horizontal, pues la policía lo máximo que podrá hacer es requerir al responsable de ese ruido para que suspenda el ruido.
Si no lo hace, pues ya veremos, habrá un procedimiento, hay un procedimiento establecido, un procedimiento perentorio, del que quizá pues más adelante vayamos a hablar, pero, pero digamos, lo que tendríamos que llegar a decir acá es, para esos casos específicos que tienen que ver con la convivencia y que tienen que ver con una reacción inmediata, pues es la policía uniformada la que tiene que hacer eso. Ahora, si se trata de que hay un requerimiento porque parece ser que intervinieron, por ejemplo, o están ocupando indebidamente espacio público, un antejardín, que hicieron un cerramiento y que pusieron unas sillas y unas mesas, ya la policía no puede intervenir ahí. Ya eso es un proceso, un procedimiento que está establecido en la norma, que es el procedimiento verbal, que requiere la asistencia de las autoridades de policía distintas del personal uniformado, como por ejemplo el inspector de policía, como por ejemplo la autoridad de control urbano, eh, entre muchas otras. Ok, no, pues clarísimo, César, y nos abres la mente a entender de forma mucho más clara este tema, ¿no? Porque pues en muchos casos desconocemos este tipo, pensamos que nosotros tenemos la obligación de dejar ingresar hasta el inmueble a la autoridad y por temor a cualquier situación lo hacemos, ¿no? Y nos damos cuenta que no, que dentro de nuestros derechos y los alcances de estas acciones hay unos límites, ¿no? Entonces, bueno, César, también puede ocurrir que se imponga ahí mismo un comparendo por parte de la policía o en qué casos, digamos, se puede poner una sanción o un comparendo ahí mismo, ¿no? En el lugar. Claro, claro, por supuesto que sí. Las autoridades de policía y específicamente el personal uniformado. Esto es exactamente igual que cuando tú vas conduciendo tu vehículo y cometes una infracción, la autoridad de tránsito te puede imponer, que es una autoridad de policía específica para temas de tránsito, te puede imponer un comparendo. Entonces, la Policía Nacional está revestida por virtud de esta misma norma, está revestida de ciertas competencias y una de ellas es precisamente eso, la imposición de un comparendo no es en estricto sentido una sanción, porque entre otras cosas, todas las normas previstas en el Código de Convivencia son normas de carácter preventivo. Lo que buscan es restituir el status quo en el sentido de si estoy transgrediendo la sana convivencia, la policía me requiere para que restituya esa sana convivencia. Entonces no son sanciones. El comparendo, en estricto sentido, no es una sanción, es decirle al ciudadano, entonces en el ejemplo que te ponía, por ejemplo, la música alto y entonces pues no hago caso y continúo, entonces la policía me va a requerir para que le baje el sonido, pero pues continúo, entonces me va a imponer un comparendo. Y ese comparendo en estricto sentido, pues lo que significa es que debo acudir a la instancia respectiva para que es algo así como una amonestación para que restituya esa perturbación a la sana convivencia en la que he incurrido. Ahora, ese comparendo mm, pues, es objeto de ser recurrido en el acto. Es decir, cuando la autoridad de policía me impone un comparendo, yo puedo recurrir ese comparendo de manera inmediata. ¿Ante quién interpongo esa inconformidad con el comparendo? Ante la misma autoridad que me está imponiendo el comparendo? Sin embargo, esto también tiene una segunda instancia, por así decirlo, que le corresponde eh, a las autoridades de policía de más alto nivel, que son las alcaldías, a través de sus despachos. Entonces, eh, el mismo comparendo debe decirlo que es susceptible de interponer un recurso. Entonces, digamos que sí se puede imponer. Eh, Sin embargo, aquí la claridad es también en el sentido de dónde me pueden imponer ese comparendo, porque el comparendo me lo pueden imponer en área pública, me lo pueden imponer en un área
o en un espacio de los que hablaba yo, el espacio semiprivado, por ejemplo. Porque para que ingrese la policía al interior de la propiedad horizontal, no lo puede hacer si no tiene una autorización judicial. Tiene que tener una orden judicial para poder ingresar. Entonces, si no tiene esa orden judicial, pues pueden estar muy vestidos de policía, pero no podrán ingresar porque no tienen una orden emitida por un juez de la República para poder. O, en algunos casos, en tratándose, por ejemplo, de una inspección ocular, pues tendrá que haber un procedimiento administrativo abierto y te tendrán que haber notificado previamente y te tendrán que haber dicho que vamos a hacer una inspección ocular para poder determinar, por ejemplo, si hay una infracción a, qué sé yo, a un bien de interés cultural, etcétera. Entonces, también hay que tener en cuenta la forma en que se impone el comparendo y el lugar en donde se impone el comparendo, que en todo caso nunca podrá ser al interior del espacio privado, porque el interior del espacio privado es absolutamente inviolable. Ahí creo que esto es clave, ¿no? Y en muchos casos, pues hemos tenido información de casos donde, digamos, por desconocimiento no sabemos manejar este tipo de situaciones. Entonces, han habido casos donde la autoridad, pues, hace que se retiren los huéspedes de la vivienda turística, exige que esos huéspedes deben salir de la vivienda turística, ¿no? En muchos otros casos hemos visto cómo exigen el ingreso para revisar, pues, internamente si cumplen con algunas condiciones que ellos consideran que se deben exigir, como elementos de extinción, extintores contra incendios y una serie de aspectos, de cosas que pueden llegar a solicitar. Ahí tengo también una duda y una inquietud bastante importante, y es en ese momento, pues vimos que el ejemplo es que se llama a la autoridad porque hay un tema que está afectando la convivencia por medio del ruido. Sí, pero en esa visita de la policía que podemos salir a atenderla, ellos tienen la potestad de exigir toda la documentación de funcionamiento como registros nacionales de turismo, pólizas de responsabilidad civil contractual, reglamento de la propiedad horizontal, temas de otro tipo de documentación. Eh, pues, Juan, no. En realidad Ujú. hay un límite. El límite está también, depende de en dónde está. Entonces, el establecimiento de comercio, por ejemplo, un bar, por ejemplo, una discoteca, que creo que ya no se usan las discotecas, pero digamos que un lugar abierto. Eh, Estos lugares tienen que tener una serie de condiciones de funcionamiento, las salidas de emergencia, todo eso que tú mencionabas, el sistema de contraincendios, etcétera. Esos son requisitos previos que establece la misma autoridad y que deben ser acreditados previo a la expedición de la licencia de funcionamiento. Y si yo voy a registrar ante la Cámara de Comercio y obtener una matrícula mercantil para el funcionamiento del establecimiento, pues también tendré que acreditar todas estas normas. Y si se trata de que hay expendio de alimentos, pues también tendré que cumplir las normas establecidas por la autoridad en materia sanitaria. Pero eso no implica que eh, en cualquier momento todas estas cosas pueden ser requeridas por por un policía uniformado. El policía uniformado puede ingresar al establecimiento de comercio, insisto, porque es un espacio, a pesar de ser un espacio privado, es un espacio que el propietario ha decidido abrir al público y que tiene que tener unas normas de funcionamiento y que yo debo cumplir con esas normas de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de un casino, es la autoridad local la que determina a través de su consejo distrital o su consejo municipal cuál es el horario de funcionamiento de determinado establecimiento de comercio. Las autoridades locales son absolutamente eh, libres para determinar cuál es el horario de funcionamiento, por ejemplo, de los bares.
Entonces, recordemos en Bogotá, aquí los que son un poquito más viejitos se acordarán de la hora zanahoria, en donde por circunstancias de seguridad se ordenaba que los bares cerraran, creo que era la 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque la autoridad local tiene esa potestad. Entonces la policía tiene todo el derecho de ingresar a la 1:30 de la mañana, si está el horario hasta la 1, e imponer un comparendo precisamente porque se está transgrediendo esa norma. Ahora, requerir licencia de funcionamiento y requerir todas estas cosas que son necesarias para que me otorguen la licencia de funcionamiento, eso le corresponde a las autoridades, eso le corresponde a la alcaldía a través de sus autoridades de policía revestidas para tal efecto. Por ejemplo, los inspectores de policía. Entonces, es el inspector de policía el que, entendiéndose que hay una transgresión a estas normas, debe abrir un procedimiento y declararme infractor en tal sentido. Y estas autoridades podrán hacer esos requerimientos. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de lo que hemos hablado, que es la propiedad horizontal, pues allí la policía no podrá requerirme ninguna licencia de funcionamiento, eh, simple y llanamente porque se trata precisamente de un espacio Residencial. privado, de un espacio netamente residencial, de carácter residencial, muy a pesar de que algunas de las unidades privadas se presten para servicio de hospedaje turístico. Esas son dos cosas distintas. Lo mismo que un policía tampoco podría ingresar, por ejemplo, a un hotel y hacer una requisa en las habitaciones, porque esos son espacios privados. No podría hacerlo. No podría decir, dígame quién está alojado en la habitación 604, porque resulta que eso goza de la reserva de el habeas data. Entonces, digamos que hay unos límites en esta materia y no es que los policías estén revestidos tampoco de superpoderes. Ok, no, pues muy, muy claro la explicación y creo que nutre muchísimo a todos los asistentes, porque en este sentido sí, sí he percibido vacíos dentro de la comunidad y dentro de todos los prestadores de servicios turísticos que hacen vivienda turística, ¿no? ¿En qué casos se debe ir ante el inspector de policía a ver si se adelanta un proceso o trámite previo en este sentido? ¿En qué casos, digamos, cuando o en qué caso, replanteemos la pregunta, en qué caso puede llegar un inspector de policía a requerirme documentación o abordarme en torno a la actividad que se está desarrollando, los permisos y demás? ¿Sí? ¿En qué casos puede llegar a suceder esto? Sí, ahí Juan Camilo, lo importante es diferenciar respecto de lo que indicaba César. Una cosa Sí. es cuando vamos a ir a controlar o a revisar cómo si Ujú. se están cometiendo comportamientos contrarios a la convivencia, el ruido, las riñas, y otra cosa es si estamos incurriendo en un comportamiento contrario a la infracción urbanística. Y esto es muy importante diferenciarlo porque de eso dependerá qué autoridad llega y qué procedimiento se adelanta. El código específicamente establece que a mí, en todo lo relacionado con infracciones urbanísticas, no me pueden imponer un comparendo directamente por un policía, es decir, por el personal uniformado. Sí. Entonces, si yo estoy haciendo ruido, estoy haciendo fiesta, o me paso el semáforo, puede pasar el tema del comparendo, el tema del procedimiento inmediato. Pero si es la infracción urbanística, sí o sí toca ir ante un inspector de policía con un procedimiento que está establecido en el código y que tiene unas etapas que buscan defender o darle prelación a un debido proceso. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuáles son los comportamientos que implican una infracción urbanística y que tendrían de alguna manera relación con la vivienda turística? Entonces, todo lo relacionado en materia urbanística tiene que ver con proyectos constructivos, proyectos inmobiliarios, y el código trae una serie de comportamientos que los clasifica y los divide por categorías. Establecen unos que dice construir en terrenos no aptos para licencia. Entonces ahí nos estamos devolviendo al punto donde yo hasta ahora estoy con la obra en desarrollo y estoy construyendo donde no se puede hacer. Esos son unos comportamientos contrarios a las normas urbanísticas. Otros es, listo, usted sí está construyendo donde puede, pero sin licencia.
eso también es una infracción. O está construyendo donde puede con licencia, pero está desconociendo la licencia porque está haciendo cosas diferentes a la licencia. O lo está haciendo y su licencia ya venció. O está afectando o está ocupando el espacio público. Entonces, todo esto tiene que ver y se relaciona con el derecho que yo tengo a desarrollar y a edificar un inmueble, para lo cual tengo previamente que cumplir con unos requisitos, y es tener licencia urbanística y otro tipo de requisitos. Por ejemplo, si yo estoy en un BIC, tener un permiso de la autoridad competente. Entonces, si nos vamos a parar en nuestro uso residencial, en nuestro uso de vivienda turística, yo tengo que tener, como les decía al inicio, chuleado, listo, tengo mi licencia, tengo mis permisos y empieza a funcionar el proyecto. Si llega el personal de policía a decir, muéstrame la licencia y le va a sellar, como en nuestro caso inicial, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Espere, porque esto es una infracción, pues no es una infracción, sino se trataría de una infracción urbanística y lo tengo que sacar del ámbito del personal uniformado y tengo que irme al ámbito del inspector. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Prepararme para defenderme en un proceso administrativo o en un proceso policivo, que voy a tener que allegar pruebas y defenderme, pero no es ahí con el policía. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque existe esa garantía procesal de generarle un proceso específico. Y ese proceso entonces se denomina el proceso verbal abreviado. No es un proceso judicial, como señalaba César al inicio, no es un proceso ante un juez, es un proceso ante un inspector de policía, que de acuerdo con los principios del código, pues señala que es expedito, que es corto, pero que de todas formas no puede desconocer las garantías propias del debido proceso y del derecho a la defensa. Entonces, muchas veces las personas dicen, como es un proceso policíaco, eso es sencillo, y uno va y dice y muestra la licencia y ya. Y esto es supremamente delicado, porque los inspectores de policía pues son abogados, pero no necesariamente tienen el conocimiento de la norma urbanística y el conocimiento técnico para poder entender y leer una licencia y leer cuál es el uso y entender que la licencia está otorgada con el POT, y por lo tanto puede incurrir en ciertas interpretaciones contradictorias o arbitrariedades. Por eso siempre nuestra recomendación es no creer que es chiquito o no es importante estos procesos, y más porque las medidas correctivas que se pueden imponer en un proceso policivo por infracción dependen del área que presuntamente está incumpliendo, y entonces puede llegar las multas hasta 200 salarios mínimos, es decir, son multas de 200 millones de pesos, solo hablando en temas pecuniarios de multa, porque obviamente hay otro tipo de medidas correctivas. Entonces, acá, ¿qué es lo que hay que tener presente? Infracción urbanística, proceso ante el inspector, proceso ante el inspector, etapas y defensa. En ese proceso, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer por audiencias. Ahí entonces la persona o el presunto infractor, nuestra recomendación, no es obligatorio, pero es que asista acompañado de un abogado que previamente se haya preparado toda una estrategia de defensa donde se entienda toda la norma y se sepa cuál es el uso, por qué sí está, y pues se pueda explicar de manera muy didáctica al inspector, mire, yo sí estoy bien por esto, por esto, por esto, y pida y aporte pruebas, porque pues como todo proceso, siempre se va a tener que soportar todo el dicho o toda la estrategia de defensa, y también se tendrán que controvertir las que existen. ¿Y qué pasa en la vida real? Que pues los inspectores, a través de su personal técnico, a veces van y realizan las visitas, no avisan de manera previa, no citan a la persona, y llegan a la obra o al proyecto y empiezan a dejar anotaciones en las actas, y son anotaciones que son peligrosas, que uno podría decir, no, pues yo firmo, pero cuando va a revisar jurídicamente desconocen mi realidad, desconocen mi licencia, porque ahí, por ejemplo, tiene una rayita donde ponen metros motivo de infracción, y si uno no está pendiente le pueden estar poniendo 30, y no, porque yo sí tengo mi licencia bien. Entonces hay que tener en cuenta que tiene pues esa fase probatoria, y que hay que estar muy pendientes de aportar pruebas, pues pedir la práctica y controvertir las que se puedan, las que se hayan decretado. Y finalmente existe como una fase de alegatos o ya la decisión. Cuando la decisión se toma, también se pueden interponer recursos y procede el recurso de apelación. Entonces, pues obviamente la recomendación, en caso de que sea una decisión contraria a derecho, es que se interponga y se sustente ahí mismo. ¿Cuál es el punto importante que no lo dije al inicio? Uno de los comportamientos contrarios a la integridad urbanística es desconocer el uso autorizado o contravenir los usos del POT. Entonces, eso es una cosa así de grande, porque ¿quién dice que yo estoy cumpliendo con el uso?
pues nosotros que conocemos el tema sabemos que es nuestra licencia, sabemos que es el POT, pero para una autoridad que lea de manera apresurada una queja o una querella, puede pensar que está incumpliendo el uso simplemente porque en la licencia dice residencial y usted tiene es ahí un hotel. Entonces, esto lo queremos abrir así los ojos porque sí es Es, importante poder dar una defensa técnica sólida, porque no es algo que sea obvio, que sea sencillo, y más también por lo que tú decías, y nosotros lo vivimos a diario, y es con el tema de la norma técnica de si es que es el R2 o el R3, si yo tenía que construir de acuerdo con las normas para un hotel o para un edificio residencial. Y entonces eso tendrá que sustentarse desde la Constitución, bajando al POT, bajando a los decretos reglamentarios, bajando a las licencias y bajando a mi proyecto. Y que todo resulte coincidente para cerrar cualquier margen de discusión y riesgo jurídico. wow, bueno, ahí tocas un punto súper clave, Laura, y es un elemento de consulta frecuente ante nosotros por parte de desarrolladores, por parte de property managers u operadores de viviendas turísticas, y es relacionado con este tema del uso del suelo, ¿no? Porque se han desarrollado muchas acciones en que llega el inspector, ¿no? Y acá pues también ya empezamos a diferenciar entre el policía, el patrullero, digámoslo así, y llega el inspector eh, y por temas de uso de suelo, dice que el uso no está autorizado para la actividad de la vivienda turística, ¿sí? Hace un sellamiento, ¿sí? Remueven o le piden salir a los huéspedes de la vivienda turística, hacen sellamiento de la vivienda turística y argumentan que no se está cumpliendo con el uso de suelos. Entonces hemos tenido varios casos, voy a poner un ejemplo sencillo, y es un operador donde dijo, "Ala, tenemos un edificio en la ciudad de Medellín al lado de un hotel y nos dicen que nuestro uso de suelo de estas viviendas turísticas es un edificio que tiene un uso, digamos, híbrido. Algunos hacen vivienda turística, otros habitan sus inmuebles o algunos cuando viajan alquilan en modalidad de vivienda turística y dicen que les hacen el sellamiento porque no tiene el uso de suelo autorizado, que debe ser un uso comercial. Sí, entonces en este punto sí quisiera que profundizaras, Laura, con todo ese conocimiento y criterio que tienes al respecto. Uno, cómo se debe manejar y realmente puede suceder este tipo de situaciones, es decir, nos pueden sellar las viviendas turísticas, pueden remover a los huéspedes y pueden exigir un uso de suelo comercial porque es una exigencia que tenemos nosotros quienes desarrollamos vivienda turística. Ok, bueno, entonces vamos por partes, Juan Camilo. Lo Ujú, primero, el uso del suelo no es algo que uno obtenga de manera automática en una plataforma como decir el Sinupot en Bogotá, o que ujú. simplemente uno va y abre el POT y mira el plano y dice, ah, listo, esto ya tiene el uso. Porque para poder determinar si un inmueble tiene un uso autorizado, hay que hacer un análisis normativo de tipo general y de tipo particular frente al inmueble. ¿Por qué general? Porque yo tengo que coger el POT vigente, en principio, mirar los planos, mirar qué área de actividad me está asignando al inmueble, mirar esa actividad, cómo está definida, mirar ese POT, cómo trae la estancia o el hospedaje en estancia corta, perdón, o cómo trae la vivienda turística para poder decir, listo, está en residencial. Después de que yo hago el análisis del POT, tengo que mirar ese inmueble, qué tipo de licenciamiento previo trae, por si de alguna manera amarró o agarró o consolidó la norma anterior, porque puede ser que ese inmueble traiga una licencia donde el nuevo POT no le permitía el uso de residencial, pero la norma anterior sí. Entonces yo tengo que coger todo el licenciamiento previo para decir si tiene el uso. Y que generar nosotros, pues obviamente en nuestro ejercicio profesional lo hacemos un concepto debidamente sustentado donde decimos, mire, a usted no le aplica el POT nuevo, sino el POT anterior porque consolidó su derecho y tiene el derecho al uso residencial. Después de todo ese análisis podemos concluir eso y vamos a una curaduría y sacamos una licencia y la licencia dice uso residencial. Pero si eso está leído de manera apresurada por un policía que llega y va y timbra y dice, uy, espere, miro en el Sinupot, ahí no sale uso residencial, listo, usted no tiene el uso y pasa en la vida real, pues entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y saber que así nosotros también
hiciéramos la consulta, no basta con una consulta en una plataforma, no basta tampoco con a veces solicitar las autoridades de planeación a las curadurías conceptos del uso, porque el concepto del uso no es algo genérico, sino que es un vestido y es un análisis específicamente para el inmueble. Entonces tendrá que ser un concepto muy bien analizado y con todos los antecedentes para yo poder decir, tengo el uso. Y una cosa es tener el uso y otra cosa es tener el derecho a ejercer el uso o a desarrollarlo o a implantarlo en un inmueble. Y para eso necesito la licencia de construcción que específicamente traiga el uso. No me basta si me van a preguntar, sáqueme el uso, sacar con un concepto. No, tengo que sacar la licencia. Y la licencia tiene que estar vigente para el momento de la construcción, porque pues no, si estamos hablando en un proyecto que se está desarrollando, y tener el uso. Y ahí viene el segundo reto. El uso va a estar escrito, pero entonces el señor policía o el señor inspector va a leer una cosa ahí que no va a corresponder de manera automática o coincidente con lo que se desarrolla, sino que tiene que surgir de un análisis jurídico. Entonces va a decir, pero si acá dice residencial y usted lo que tiene allá es unos huéspedes y tienes un hotel en su apartamento. Entonces, ¿qué es lo que va a tocar explicar? O sea, nunca les va a dar exacto a no ser de que pues existan licencias donde le pongan residencial, raya, vivienda turística, que se empiezan como a cerrar las discusiones de esa manera. Pero si existiera solo el residencial, tendría uno que ir a explicarle al inspector, mire, si bien mi licencia dice residencial, yo tengo el PO, tengo la Constitución, tengo, digamos, todas las normas que me legitiman y me permiten ejecutar ese uso. Entonces, para la pregunta que tú hacías al inicio de, entonces a mí me pueden llegar a cerrar porque sellar porque no tengo el uso, no. A mí me tienen que adelantar un proceso, que es el que yo les decía hace un momento, que es el que está en el artículo 223, que tiene unas etapas en las cuales ellos van a analizar si yo tengo el uso autorizado y la manera con lo que lo van a analizar es con las pruebas que yo aporte. Y con base en eso es que van a entrar a decidir. Y aquí hay otro aspecto importante a tener en cuenta, y es que cuando yo esté ante el inspector, yo voy a aportar mi licencia. Y es probable, y es un riesgo que nos pasa a nosotros, y es que el inspector tampoco le va a estar con la licencia y va a decir, ah, no, pero es que esa licencia está en contra del POT. Y entonces uno le dice, pues si yo tengo la licencia y está en firme. Entonces ahí también hay que ser muy cuidadosos de saber cuáles son las competencias del inspector y que éste no le pueda hacer un juicio de legalidad a la licencia. Es un acto que está en firme, que goza de presunción de legalidad y que tiene todos los efectos hasta que no sea declarado nulo o suspendido. Entonces ahí también hay que saber que es posible que así yo tenga mi licencia, tenga que seguir dando la discusión ante un inspector de policía que considere que la licencia, no obstante, dice vivienda turística, porque puede decirlo, desconoce el POT. Ok, ahí para puntualizar, entonces es clave, vivienda turística es permitida en uso residencial. Es correcto, creo que es un punto bastante importante acá. Y bueno, ¿y qué pasa en los casos en los que las viviendas turísticas se encuentran en bienes de interés cultural o esta tipología de inmuebles? Pues ahí también nosotros hemos visto, y creo que tú también nos comentabas casos, como por ejemplo acá en la Candelaria o en los sectores Ujú. donde son todos los sectores de interés cultural, que las viviendas se adecúan a vivienda turística o que los hoteles en su momento se adecuaron a vivienda turística. Y aquí hay que tener en cuenta que hay requisitos adicionales para poder hacer ese cambio de uso, que uno no solo para los VIC, sino para cualquier tipo de inmueble, uno no puede coger un local o un bar o una taberna y volverla vivienda turística. Sí se puede, pero se requiere la licencia que adecue el uso y que permita el cambio. Y para eso yo tengo que ir ante la curaduría. Y en el caso de los VICs o de los bienes de interés cultural, específicamente tengo que obtener autorización de la autoridad de cultura, en el caso de Bogotá, el IEPC. Cuando yo tengo esa autorización previa, es requisito para sacar la licencia. Saco la licencia y estoy bien. Pero si a mí me llegan a hacer control urbano porque yo estoy incumpliendo y estoy afectando de alguna manera un BIC, pues entonces me toca estar dentro del marco de infracción urbanística, es decir, de mi proceso con el inspector y defenderme mostrando el cumplimiento de los requisitos de licencia, pero adicionalmente la no afectación a ese patrimonio y el cumplimiento de los requisitos de autorización previa. Ok, magnífico, Laura. Bueno, también se me viene a la mente y acá analizando, pues, el caso que tenemos, ejemplo, digamos, y si después de todo esto, en el caso del inspector, ¿no?
la decisión de ellos es arbitraria, me remueven los huéspedes, me sellan la vivienda turística, etcétera. ¿Hay qué se puede hacer? Sí, en estos casos en que consideremos que es injustificado, es decir, como, ¿qué puedo hacer en estos casos? En estos casos, por eso es que nosotros estamos acá, César y yo, el del área penal y yo del derecho inmobiliario, y es porque toca activar todas las rutas, porque Ok. toca usar todos los medios del derecho y porque no basta como con interponer el recurso y saber que ya quedó una decisión y que se generan unos perjuicios, sino que tenemos que tratar de buscar que se genere una decisión justa. Entonces, en materia administrativa, esa decisión que se emite dentro de un proceso de infracción urbanística es una decisión que puede ser controvertida ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante una acción o un medio de control, perdón, de nulidad y restablecimiento del derecho. Porque en infracción urbanística no están dos derechos en pugna de un querellante y un querellado, como por ejemplo si hay una perturbación a la posesión o perturbación a la servidumbre, sino que hay un interés superior que es pues la integridad urbanística o la protección al espacio público. Luego, si yo quedo con una decisión en firme, es decir, después de resolverse el recurso de apelación, que es abiertamente contraria, que es arbitraria, que no está jurídicamente sustentada, que no tuvo en cuenta las pruebas y es dentro de un proceso de infracción urbanística, podría ir a controvertirse dentro de el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante un juez contencioso administrativo. Eso para efectos de atacar la legalidad del acto, pero para efectos de atacar o controvertir el actuar de la autoridad de policía, pues entonces ahí uno ya busca al abogado que le toca lo más duro, que es César. Ah, así es. Bueno, no, digamos, Juan Camilo, y yo quiero hacer una precisión porque yo veo varios comentarios en los chats y veo a la gente bastante activa y preocupada por temas relacionados con el alcance penal de las actividades que pueden desarrollarse al interior de las unidades que están siendo objeto de renta de carácter temporal para turismo. Y yo creo que esto da para otra charla, Juan, creo que es muy Sin lugar a importante. dudas. Y este tema de extinción de dominio, yo quiero decirle a quienes nos escuchan que este tema de extinción de dominio, precisamente aquí en la firma, llevamos varios casos, entre otras cosas, o entre otras ciudades en Medellín, llevamos varios casos, Claro. por supuesto, de procesos de extinción de dominio que nacen por virtud, porque pues resulta que dentro de las causales de la 1708 está utilizar el bien inmueble para actividades ilegales y pues por supuesto que de la autoridad encontrar que se están desarrollando actividades de carácter punible, por ejemplo, la explotación sexual al interior de una, pues claro que va a ser objeto seguramente va a ser objeto de extinción de dominio y frente a eso tenemos charlas fantásticas para saber cómo enfrentar esas situaciones. Eh, y digamos, también el hecho de, oiga, y entonces la policía, si están haciendo ruido, toca esperar hasta el día siguiente para que ingresen, etcétera. Claro, el artículo 146 de la 1801 nos dice en qué casos específicamente puede entrar la policía sin orden judicial. Y uno de esos casos es, y perdóname que Maya, pero es porque me causó, digamos, no podía quedarme sin hacerle claridad a nuestros oyentes respecto a esas preguntas que presentan. Y entonces resulta que pues, la norma es muy clara y dice cuándo la policía puede ingresar. Entonces, por ejemplo, si hay un incendio, puede entrar. Si el propietario no está y se conoce que aparentemente hay un ladrón dentro del inmueble, puede entrar sin orden judicial. Si, por ejemplo, una persona pide auxilio porque su vida está en peligro, y ojo porque ese auxilio puede ser de la persona o de un tercero. Entonces, por ejemplo, si un vecino llama y dice, ahí está pasando algo con una niña y su vida está en peligro, pues la policía tiene todo el derecho de entrar. Lo que pasa es que después tiene que rendir un informe claro de decir las razones que lo llevaron a ingresar, por qué ingresó, para que después se abra el proceso judicial. Porque de encontrar, por ejemplo, que efectivamente estaba
en ejecución un acto punible, pues puede entrar. Pero entrar a bajarle la música, pues no puede, porque eso no está dentro de la reglamentación. Entrar a decir dentro de ese apartamento si está el extintor vigente o no, pues no puede hacerlo, salvo que sea establecimiento de comercio. Y efectivamente ahí uno de nuestros usuarios decía cuál es la norma específica que determina cuáles son los establecimientos de comercio o cuándo se entiende como establecimiento de comercio la vivienda turística. Y está clarísimo. Pero si yo presto mi finca, por ejemplo, para fines turísticos, pues eso no es un establecimiento de comercio para fines turísticos. Esa es una gran diferenciación. El centro vacacional, claro que lo es, etcétera. Entonces, digamos que esto da para una charla supremamente larga. Y lo que me dice, lo que presenta Laura frente a esos alcances, pues resulta que si la orden emitida por el funcionario, bien sea policía o bien sea inspector de policía, en todo caso autoridad de policía, es absolutamente arbitraria, pues resulta que esa autoridad puede estar incurriendo en el delito de prevaricato. Ese acto administrativo que él profiere. No obstante, salvo que sea de carácter jurisdiccional, como decía Laura, porque están enfrentadas dos partes, hay un querellante, y entonces me está perturbando la posesión, etcétera. No, sino que es de carácter netamente administrativo, como por ejemplo la infracción urbanística, por ejemplo, haber intervenido un BIC sin autorización, etcétera. No obstante, todos son susceptibles de la vía administrativa, es decir, de presentar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho para impugnar ese acto administrativo. No obstante ello, pues también es susceptible de presentar una denuncia penal en contra del funcionario por el delito de prevaricato o por el delito de acto arbitrario o injusto, que es un delito. El acto arbitrario o injusto de una autoridad por extralimitación de funciones, amén de ser una falta disciplinaria susceptible de ser denunciado ante la autoridad disciplinaria correspondiente, ante la Procuraduría o ante la Personería, se presenta esa queja disciplinaria, también se puede presentar la denuncia por ese acto arbitrario o injusto. Entonces, digamos como porque pues claro que desde el punto de vista penal, esto tiene muchísima tela por cortar. Claro que sí, sí, es un tema bastante amplio. Bueno, ya por último, tengo una serie de dudas, ¿no? Estos procesos policivos ante los inspectores son rápidos. ¿Qué pasa mientras se deciden? ¿Se puede hacer, seguir haciendo uso de la vivienda turística? ¿Se puede, o desarrollando la actividad? Y pienso que esto es clave porque, pues, he visto casos en que llega el inspector, genera un sello de la vivienda turística, remueve a los huéspedes, pero el tema es que esta persona, la que le sucedió esto en este caso, pues la persona reside durante periodos en su vivienda turística también, ¿no? Porque es cuando viaja que decide ponerlo a la disposición de huéspedes. Entonces, ¿cómo es este tema, ¿no? De la rapidez o cuánto puede durar esto y qué pasa mientras se decide, ¿no? ¿Qué podemos ahí orientar a todas las personas que están conectadas? Pues, Juan, el proceso policivo por esencia eh, es un proceso expedito, precisamente porque se trata de restablecer el status quo, se trata de restablecer derechos, etcétera. Entonces, teóricamente es un proceso rápido, es un proceso expedito. Pero pues tenemos que decir que en la práctica, en la praxis, lo que nos pasa en la experiencia es que no es tan rápido como uno quisiera. ¿Por qué razón? Pues porque este proceso, como cualquier otro, debe garantizar el debido proceso, debe garantizar el artículo 29 de la Constitución, que es la contradicción, el ejercicio de la contradicción y defensa. ¿Eso qué implica? Implica que la inspección de policía pues tiene que ordenar, decretar unas pruebas que son oficiosas de la inspección, pero yo como parte querellada o como presunto infractor, pues también tengo que solicitar unas pruebas. Y si yo me voy a defender, me voy a defender con pruebas. Y esto como cualquier proceso, por eso dicen por ahí, dame la prueba y yo te daré el derecho. Entonces, una vez a mí me inician un proceso administrativo cualquiera que sea, en este caso un proceso policivo, pues soy yo quien tiene la carga de probar
que no estoy incurriendo en la presunta infracción que el inspector está diciendo, está endilgando. Entonces, ¿eso qué genera? Por ejemplo, si esto requiere de una nueva inspección ocular, pues tendrá que practicarse la inspección ocular con técnicos. Si esto requiere, por ejemplo, el aporte de testigos, pues practíquense los testimonios. Si esto requiere prueba documental, prueba topográfica, etcétera, pues en igual sentido. Entonces, digamos que hay procesos que por su connotación, por su naturaleza, pues son expeditos. Ahora, hay que tener en cuenta también que, como decíamos, pues los fallos son susceptibles de interponer recursos. Pero también tenemos que tener claro que la generalidad de estos recursos es lo que en el derecho se llama el efecto devolutivo, aunque vaya a una segunda instancia, que por lo general son los alcaldes los que deciden. La segunda instancia en ciudades grandes como Bogotá, en los distritos, en Medellín, pues son determinadas secretarías, entonces la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Seguridad, del tipo de infracción. Entonces, el carácter general es el carácter devolutivo. ¿Qué significa eso? Pues que tiene que, si impuesta la sanción, tiene que cumplirse la orden de policía, porque eso es una orden de policía, y si yo no le doy cumplimiento a la orden de policía, puedo estar incurriendo inclusive en un delito que se llama fraude a resolución judicial o administrativa, y cambiará el sentido solamente cuando llegue la decisión de segunda instancia, si es que se revoca la de primera instancia. Salvo en casos, por ejemplo, de infracción urbanística que explicaba Laura, en temas de ocupación indebida de espacio público, por ejemplo, que esos sí van en el efecto devolutivo, perdón, en el efecto suspensivo. ¿Qué significa eso? Que la orden de policía se suspende hasta tanto la segunda instancia resuelva. ¿Y qué quiere decir? Que hasta que resuelva, que mientras tanto la decisión no está en firme y yo sí puedo seguir ejecutando mi labor, sí puedo seguir haciendo uso del inmueble hasta tanto la decisión no quede en firme. ¿Cuándo queda en firme? Cuando me resuelven el recurso de apelación. Buenísimo, buenísimo. Creo que solo me queda una duda, ya vamos una horita y pues agradezco, ¿verdad? A todas las personas que se han conectado. Hemos tenido picos de más de 260 personas, es decir, que, nos damos cuenta que claramente y viendo este dinamismo en el chat, es que esto es un tema de total interés. Tengo una última duda y esto ya es una duda a nivel personal, pero ¿se pueden sellar las viviendas turísticas? Es algo que ha rondado mi cabeza durante meses. Es decir, se pueden sellar porque partiendo de lo que nos acabas de explicar, Laura, pues si a mí me sellaron, pues yo igual no voy a poder hacer uso de ella ni no puedo romper ese sello, ¿no? Porque pues, no. Pues, Juan, la respuesta es sí, en el entendido de vivienda turística entendida como establecimiento de comercio. Si tiene la Ujú. connotación de establecimiento de comercio como cualquier otro establecimiento de comercio y yo infrinjo las normas, eh, pues el establecimiento de comercio es absolutamente susceptible de ser sellado. Ahora, ese sellamiento tiene que tener una razón, ¿no? Porque pues la autoridad no puede llegar a sellar de manera arbitraria, que ocurre y ocurre a diario. Entonces ahí es donde nosotros tenemos, número uno, que impugnar esa decisión porque finalmente ese sellamiento, eh, pues digamos que es así lo denominan las autoridades de policía, digamos que es una decisión de carácter preventivo, eh, pues que está regulado en la norma en algunos casos, pero finalmente es la suspensión de la actividad la que termina como una decisión al final del proceso. Entonces, ese sellamiento, el que conocemos como sellamiento, que es el que la autoridad llega y es una medida provisional, que en todo caso es susceptible de presentar todos los recursos y todo lo demás, y que de llegarse a determinar que fue impuesta de manera irregular, pues será susceptible también de un proceso de reparación directa por los daños que me causaron durante el tiempo en que estuvo sellado el establecimiento de comercio sin justa causa. Sí, y Ok. yo iba a complementar también a César, y es que
en los comportamientos contrarios a la integridad urbanística, que era los que les explicamos, está específicamente el de contravenir los usos específicos del suelo. Es decir, si a mí me van a decir yo no tengo el uso y me van a adelantar el proceso y después de que se adelanten todas las etapas, ese es el numeral 11 que implicaría, como lo decía César, una medida correctiva de una multa especial más la suspensión definitiva de la actividad que pues da sello, digamos, para efectos prácticos, pero sería después de haber adelantado todo un trámite policivo en el cual si a mí me están peleando el uso, yo perdí el proceso, aporté mis pruebas, no fueron valoradas, la medida correctiva que se puede imponer en ese caso es la multa y la suspensión definitiva de la actividad, cuando yo desconozco el régimen de usos. Ok, magnífico. Bueno, estoy compartiendo la página web de PGP Legal para que si quieren contactar a este bufete de abogados, que nos damos cuenta de todo su criterio y conocimiento que nos han compartido muy generosamente César y Laura. Estamos profundamente agradecidos y efectivamente esto da para muchos más webinars. Esperemos tener muchos más espacios como este con ustedes. Estoy profundamente agradecido con ustedes, Laura, César, con su bufete de abogados y también profundamente agradecido por todas las personas que han estado conectadas durante más de una hora. Entonces, he compartido en el chat la página web para quienes estén interesados en contactarlos, pero aún así, no sé si ustedes tengan una línea o quieren que compartamos otra línea para que entren en contacto con ustedes, Laura, ¿no? Por la página web nosotros tenemos como varios canales, también los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube y y las redes sociales porque por lo general hacemos publicaciones de interés sobre diferentes temas jurídicos, también colgamos en la página de YouTube videos y webinars que se hacen, entonces pueden ahí contactarnos por cualquier lado y ahí estaremos muy atentos a acompañarlos en todo lo que requieran, tanto en fase de licenciamiento como en fase de ejecución, en reglamentos de propiedad horizontal y ya en todos los problemas jurídicos cuando ya la cosa se pone pesada. Y el conmutador de nosotros, que es el 210-1000, pues es una línea directa de la ciudad de Bogotá con el 601. Ahí también podrán contactarnos sin problema. 210-1000. Sí, Correcto. señor. 210-1000. Listo, súper. Ahí también lo estoy compartiendo por quienes quieran entrar en contacto. No, muchísimas gracias de verdad a todas las personas que se han conectado. Muchísimas gracias a Laura y a César por toda esta información tan valiosa. Realmente esperamos hacer nuevamente otro webinar tan Claro que sí. importante como este con Pinilla González y Prieto, abogados. Y bueno, quiero también comentarles que tenemos una información bastante importante para todas las personas que están conectadas en este momento. Y para ello voy a darle la palabra a Natalia Laverde, que hace parte del equipo de Expo House. Como todos ustedes saben, vienen el gran evento, la gran feria y congreso de nuestra industria a nivel Latinoamérica, donde va a estar presente, entre otras cosas, Pinilla González y Prieto, abogados, aportándonos información de valor y conocimiento. Así que te doy la palabra, Natalia. Muy buenas noches, bienvenida. Claro que sí, Juan, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Natalia Laverde, como bien lo dijo Juan Camilo, soy comercial de Expo House y para los que todavía no saben de qué se trata Expo House, pues acá les voy a contar un poquito. Bueno, Expo House es la feria más importante a nivel Latinoamérica en rentas cortas y vivienda vacacional y va a tener esta en la segunda versión, va a ser el 3 y el 4 de octubre en Medellín, en Plaza Mayor. O sea, Medellín se va a llenar de gente, hasta no le va a caber un alma. Y por supuesto, yo sé que todos ustedes van a estar aquí porque realmente es una feria que no se pueden perder. Como ustedes saben, en la segunda versión, pues todo es susceptible de mejorar y efectivamente eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a lograr. Vamos a tener más de 5.000 asistentes, no solamente a nivel local, nacional, sino internacional. Vamos a tener más de 116 panelistas, vamos a tener tarima principal,
Vamos a tener actores muy importantes. De hecho, Airbnb es la primera vez que va a participar en un evento en esta magnitud y como lo va a hacer, va a tener 36 metros cuadrados en la entrada principal. Entonces, esto va a ser una locura. También va a estar acompañándonos como speakers. Vamos a tener una zona muy especial. Aparte de la zona de coworking, vamos a tener una zona de experiencias turísticas y experiencias gastronómicas que no se pueden perder. Además que la feria va a ser toda una experiencia. Entonces va a haber muchas sorpresas que realmente, definitivamente no se las pueden perder. Vamos a tener también una agenda académica muy interesante con cupo para 300 personas. Vamos a tener, o sea, vamos a importar unos talentos y unos speakers que ustedes no se imaginan. Mejor dicho, no se imaginen porque ya les cuento. Vamos a tener a Simon Lehmann, que lo traemos directamente desde Suiza. Él viene desde AJL Atelier. Traemos a Roberto Rizo Patrón, que es el que lidera toda Latinoamérica en Airbnb. Él viene desde Brasil. Vamos a tener a Mónica Gómez desde México, que ella viene de Expedia. Y bueno, eso para contarles un poquitico como de la talla, de la categoría de estos ponentes que van a llegar, que realmente es muy significativo. Vamos a tener, bueno, y aquí pues para que no se lo puedan perder, pues todas las personas que tengan Registro Nacional de Turismo van a tener entrada gratuita. Pero esto para la parte de los expositores, pues para los stands. Ya para la agenda académica sí hay un costo que lo pueden encontrar en la página. Se te silenció, Natalia, creo. Bueno, Ya, súper. que la parte paga, pues que es la agenda académica, esa sí tiene un costo, la pueden mirar desde la página web, acá les puse mis datos y los datos de la página web. Bueno, aparte pues yo digo que el que no asista a la feria definitivamente es porque no quiere, porque realmente si están en Medellín, están a un tiquete metro, si están en otra parte del mundo o en otra ciudad de Colombia, también están a un tiquete, pero ya de avión. Pero realmente es algo muy significativo porque es una feria especializada. O sea, aquí todos los que estén interesados en el turismo y en rentas cortas vacacionales van a estar ahí y es mejor que ustedes estén y que no les cuenten el chisme. Pero aquí, independientemente de que ustedes participen como asistente, mi invitación en este momento de manera muy especial es a que ustedes participen como expositores, a que ustedes tengan un lugar en la feria. ¿Cuál es la diferencia en que ustedes lo tengan? O sea, ustedes pueden tener un negocio con muchísimo conocimiento, con un productazo, pues, de talla mundial, pero pues mucha gente no los conoce. Entonces, realmente tener un espacio en la feria los va a destacar frente a la competencia y los va a hacer mucho más visibles. Van a tener un stand y un punto focal donde las personas asistentes, imagínense 5.000 a 6.000, van a poder interactuar directamente con su marca, van a tener acceso a un público nacional e internacional nunca antes visto y van a poder generar alianzas y acuerdos comerciales durante y después de la feria con las personas que asistan, con los actores importantes del sector. Si ustedes tienen un nuevo producto, un nuevo lanzamiento al que le quieran dar fuerza, pues qué mejor plataforma que esta, que tiene un público pues tan masivo y en un solo lugar. O sea, los estamos reuniendo ahí para que ustedes lo aprovechen. Y también van a tener un punto focal de visibilidad con todos los medios de comunicación que nos van a estar acompañando. Entonces, ya saben, tenemos una cita súper importante, no dejen de asistir. ¿Y qué tienen que hacer para tener un stand pues con nosotros y tener su espacio? Pues eso es lo más fácil de todo porque me contactan. Aquí le puse todos mis datos, mi nombre es Natalia Laverde y ya saben, pueden consultar también en la página web. Vale, no, pues muchas gracias, Natalia, por esa emotiva presentación de la feria. La verdad es que estamos muy, muy contentos con este evento. Y pues esto que lanzamos el día de ayer, si no estoy mal, o ayer o antier, de la participación de Airbnb, nunca había tenido una participación de ese tipo en ninguna feria a nivel global. Y es que va a tener una muestra impresionante, no puedo ir más allá de lo que hay, va a haber una sorpresa impresionante por parte de ellos y va a tener a todos sus representantes más relevantes a nivel de Latinoamérica. Va a estar Roberto Rizzo, patrón que viene desde Brasil. Y bueno, los esperamos ver a todos allá. Y bueno, ya los dejamos descansar. Muchísimas gracias nuevamente, Laura, César, Natalia y todos los asistentes. Que pasen una excelente noche y los esperamos encontrarnos en próximos webinars y eventos de este tipo con información tan valiosa como la de hoy. Un abrazo. Ahí está la página de PGP Legal, la página de Expo House y la de Expo House ustedes ya la conocen muy bien. Un abrazo y excelente noche.